¿Cómo hay valiente, pensaba él, que se decida a fiar su existencia del fagot o del cornetín o del violonchelo, verbigracia, o de una voz de bajo segundo, con 20 reales diarios, que es lo más bajo que se puede cantar? Yo, por ejemplo, sería una flauta pasable, pero por cuanto hay, no me atrevería a escaparme de casa e ir por esos mundos hasta Rusia, tapando huecos en una orquesta. ¿Acaso a mi dignidad y a mi independencia les estuviera mejor emprender esa carrera? Pero antes me tiro al agua. Al azar, lo imprevisto, el pan dudoso, qué miedo. Y por lo mismo que él se creía incapaz de ser artista, en el sentido de echar a correr sin más que la flauta, por lo mismo admiraba más y más a aquellos hombres que eran indudablemente de otra madera. Ya la cualidad de extranjero y aún la menos extraordinaria de forastero era para Bonifacio muy recomendable. No ser del pueblo, de aquel pueblo mezquino donde había nacido él y su mujer, constituía una ventaja. De ser de muy lejos era una maravilla. El mundo, el resto del mundo, debía de ser tan hermoso. Lo que él conocía era tan feo, tan poca cosa, que las bellezas que había soñado y de que hablaban los versos y los libros de aventuras deberían de estar de fijo en todos esos lugares desconocidos. En México había visto poco bueno, pero al fin México había sido colonia española y se le había pegado la pequeñez de por acá. El verdadero extranjero era otro, y de éste venían los artistas, los cantantes, ser italiano, ser artista, ser músico. Esto era miel sobre hojuelas y néctar sobre la miel. Y cuando el extranjero, el artista, el músico, era hembra, entonces el respeto y admiración de Bonifacio llegaba a ser religión, idolatría. Por todo lo cual, y por lo antes apuntado, prefería con mucho ver a los cómicos tal como eran, a verlos pintados de reyes o de sacerdotisas respectivamente. En el ensayo era donde se conocía al artista. Entró en el palco proscenio a que estaban abonados desde tiempo inmemorial sus amigos de la tienda de cascos. Era el más bajo de los claros, que así se llamaban entonces a los que después se denominó plateas, y tenía por ser de proscenio y estar medio escondido por una pared maestra. El apodo vulgar de faltriquera, años adelante bolsa, no había nadie en el palco. Reyes abrió la puerta, procurando evitar el menor ruido. Para él era el teatro el templo del arte y la música una religión. Se sentó con movimientos de gato silencioso y cachazudo, apoyó los codos en el antepecho y procuró distinguir los bultos que, como sombras en la penumbra, cruzaban por el oscuro escenario. No había entonces baterías de gas, y no podía llevarse la luz por delgados tubos como años adelante se vio allí mismo, a una altura discrecional. Las humildes candilejas alumbraban lo poco que podían desde el tablado, como estrellas de aceite caídas. A la derecha del actor, así pensaba Reyes, alrededor de una mesa alumbrada apenas por un quinqué de luz triste, había un grupo de sombras que poco a poco fue distinguiendo. Eran el director de escena, el apuntador, el traspunte, y un hombre gordo y pequeño, de panza extraordinaria, vestido con suma corrección, muy blanco, muy distinguido en sus modales, era el señor Mocchi, empresario y tenor primero, y último de la compañía. Otros grupos taciturnos vagaban por el foro, eran los coristas. El cuerpo de señoras estaba sentado en corro a la izquierda. Dondequiera que se juntaban aquellas damas pálidas y mal vestidas, tendían por la fuerza de la costumbre a formar arcos de círculo, semicírculos y círculos según las circunstancias. Reyes había leído la Odisea en castellano y recordaba la interesante visita de Ulises a los infiernos, aquella vida opaca, subterránea del Erebo, donde opinaba él que tanto debían de aburrirse las almas de los que fueron. Se le representaba ahora al ver a los tristes cómicos silenciosos y vagabundos cruzar el escenario oscuro como espectros. Ya sabía él que otras veces reinaba allí la alegría, que aquello iría animándose, pero había siempre en los ensayos cuartos de horas tristes, cuando al artista no le anima esa especie de alcohol espiritual del entusiasmo estético. Se le ve caer en un marasmo parecido al que abruma a los desventurados esclavos del hachís y del opio. Reyes había hecho a su modo un profundo estudio psicológico de los pobres tenores, ex notables, que venían a su pueblo averiados, como barcos viejos que buscan una orilla donde morir tranquilos, acostados sobre la arena. También sabía mucho de tiples de tercer orden, que pretendían pasar por estrellas, aunque era muy joven todavía cuando había tenido ocasión de hacer observaciones. La reflexión serena le había ayudado no poco. Observaba compadeciendo y compadecía admirado, de modo que el análisis llegaba verdaderamente al alma de las cosas.
Lo que él no veía era el lado malo de los artistas. Todo lo poetizaba en ellos. Los contrastes fuertes y picantes de sus ensueños de gloria y de su vida de bastidores, con la mezquina prosa de necesidad y la miseria, le parecían a Reyes motivos de poética piedad y daban una aureola de martirio a sus ídolos. Aquel día procuró, como siempre, atraer hacia sí la atención de las partes, el tenor, la tiple, el barítono, el bajo y el contralto. Y esto solía conseguirlo sonriendo discretamente cuando algún cantante le miraba por casualidad, después de atacar con valentía una nota, o de hacer cualquier primor de garganta, o también después de decir un chiste. Mochi, el tenor bajo y gordo, era como una ardilla y hablaba más que un sacamuelas, pero en italiano, cerrado, y con suma elegancia en los modales. Hablaba con el maestro director, que se reía siempre, y Reyes, que no entendía a Mochi, pero que creía adivinarle, sonreía también. Como no había nadie más que él en calidad de mero espectador del ensayo, el tenor no tardó en notar su presencia y sus sonrisas, y al poco rato ya le consagraba a él, a Reyes, todos sus concerti. Tanto se lo agradeció Bonifacio que al tiempo de levantarse para salir del palco, deliberó consigo mismo si debía saludar al tenor con una ligera inclinación de cabeza. Miró Mochi a Reyes, y Reyes, poniéndose muy colorado, sacudió su hermosa cabellera con movimientos de maniquí, y se fue a su casa, impregnado del ideal. 5. Por la noche Emma le echó del seno del hogar por algunas horas, y Bonifacio volvió al ensayo. Ahora no estaba solo en calidad de público, en todas las faltriqueras había abonados, y en la de los tertulios de casco se destacaba la respetable personalidad del gobernador militar, que honraba a aquellos señores aceptando un asiento en lo oscuro. Reyes se sentó en primera fila, y en cuanto Mochi miró hacia el palco le saludó con el sombrero. No contestó el tenor por lo pronto, lo cual desconcertó al buen aficionado, principalmente por lo que pensarían sus amigos. Mas, oh gloria inmortal, oh momento inolvidable, al lado de Mochi, frente a la cáscara del apuntador, había una mujer, una señora, con capota de terciopelo, debajo de la cual asomaban olas de cabello castaño claro y fino, y aquella mujer, aquella señora que había notado el saludo de Reyes, tocó familiarmente con una mano enguantada en un hombro del tenor y le debió decir: en aquel palco te han saludado. Aunque bien sabe Dios que no sé de dónde sacarlo, pero a él, ¿qué? Con sus ¿qué son 800 reales para este hombre? En cambio, si no se los busco inmediatamente, me despreciará, me tendrá por un miserable, antes la muerte. En aquel palco te han saludado. Ello fue que Mochi se volvió con rapidísimo gesto, vio a Reyes y se deshizo en cortesías. En el palco todos envidiaron aquello, hasta el brigadier gobernador militar de la provincia, y más envidiaron la sonrisa con que la dama de la capota se atrevió a acompañar el saludo de Mochi, muy satisfecha, al parecer, de haberle advertido su distracción. Reyes encontró en sus ojos la mirada de la Gorgheri, que no era otra la dama, y muchas, pensando después en aquel momento solemne de su vida, tuvo que confesarse que impresión más dulce, ni tan fuerte, no la había experimentado en toda su juventud, tan romántica por dentro. Una mirada así, se dijo en aquel instante, sólo puede tenerla una extranjera que sea además artista. Qué modestia en el atrevimiento, qué castidad en la osadía, qué inocente descaro, qué cándida coquetería. De las sonrisas y los saludos poco se tardó en pasar a las buenas palabras. Bonifacio y otros señores de su palco reían discretamente los chistes con que Mochi se burlaba con disimulo de la orquesta, que era indígena y desafinaba como ella sola. Un lechuguino que tenía fama de hacer grandes y muy valiosas conquistas entre bastidores se atrevió a servir de intérprete, a su modo, entre el tenor y un trompa a quien el artista dirigió una cortés reprimenda en italiano. No era que el lechuguino supiera mucho de la lengua de Dante, pero sí lo suficiente para comprender que al hablar de Monsieur Mochi se refería a los compases, mas los conocimientos lingüísticos del trompa no llegaban allí. Poco después Bonifacio se arriesgó, poniéndose muy colorado, a traducir otra observación humilde, esta de la Gorgheri, al idioma del trompa pertinaz, un hombre de tan mal genio como oído. La tiple había hablado en español, había dicho compás, como de hablar podría decirlo un canario, pero el hombre del bronce no había querido entender tampoco. La traducción de Bonifacio consistió en repetir a gritos las palabras de la cantante, inclinándose desde el palco sobre la cabeza calva del músico.
Mil gracias, oh, mil gracias, había dicho la artista, despidiendo entre miradas y sonrisas chispas de gloria para el corazón de Reyes, que estuvo viendo Candelillas un cuarto de hora. Le zumbaban los oídos y pensaba que si en aquel momento aquella mujer le proponía escaparse juntos al fin del mundo, echaba a correr sin equipaje ni nada, sin llevar siquiera las zapatillas, y eso que no concebía cómo hombre nacido podía echarse por la mañana de la cama y calzarse las botas de buenas a primeras. Siempre que leía aventuras de viajes lejanos, grandes penalidades de naufragios, misioneros, conquistadores, etcétera, etcétera, lo que más compadecía era la ausencia probable de las babuchas. Sin faltar a un solo ensayo y yendo también al teatro todas las noches de función en que podía robar algunas horas a sus quehaceres domésticos, llegó Bonifacio a intimar con las partes, como él decía, de tal manera que los amigos de la tertulia de Casco llegaron a suponerle en relaciones amorosas con la Gorgueri. Yo les digo a ustedes que la obsequia, aseguraba el relator. Yo sostengo que no la obsequia, decía el lechuguino envidioso. La verdad era que la simpatía y a los pocos días la más cordial amistad habían llegado a tal punto entre Mochi y Bonifacio que el tenor, después de tomar juntos café una tarde, no había vacilado en pedir al suo nuovo magia carísimo amico de usted delire, o sea, 40 duros, en el lenguaje que entendía Reyes. Pidió el italiano con tal sencillez y desenfado aquellos 800 reales, acto continuo de haber contado una aventura napolitana que le había costado cerca de 2000 duros, que Bonifacio tuvo que decirse: para este hombre 40 duros son como para mí un cigarrillo de papel. Me ha pedido esos cuartos como quien pide lumbre para el cigarro. Lo que le sobra a él de fijo es dinero, pero no lo tiene aquí, en este momento. Lo malo es que tampoco lo tengo yo, pero hay que buscarlo corriendo. No hay más remedio. Si se lo doy, no me lo agradecerá. Aunque bien sabe Dios que no sé de dónde sacarlo, pero a él, ¿qué? ¿Qué son 800 reales para este hombre? En cambio, si no se los busco, inmediatamente me despreciará, me tendrá por un miserable, antes la muerte. Colorado como un pimiento, declaró el español que por una casualidad que lamentaba no tenía consigo aquella insignificante cantidad, pero que en un periquete corría a su casa, que estaba muy cerca, y volvía con los cuartos, y echó a correr sin oír las palabras de Mochi, que, por no molestarle, renunciaba al préstamo. En efecto, la casa de Emma no estaba lejos, pero llegar a ella, entrar, era más fácil que volver al teatro, al cuarto del tenor, con los 40 duros. ¿De dónde iba a sacarlos el infeliz esclavo de su mujer? ¡Ay! Con qué amargura contempló entonces por la primera vez su triste dependencia, su pobreza absoluta. No era dueño ni de los pantalones que tenía puestos, y eso que parecía que habían nacido ajustados a sus piernas. Tan bien le sentaban. No tenía 2 reales que pudiera decir que eran suyos. ¿Qué hacer? ¿Renunciar para siempre al ideal? Mochi le aguardaba con aquellos ojos punzantes, risueños y maliciosos. Sin el dinero no se podía volver. Detrás de Mochi estaba la Gorgueri, su discípula, su pupila. Bien, puesto que no tenía aquellos 40 duros, ni de dónde sacarlos, como no robase los candelabros de plata que tenía delante de los ojos sobre la mesa del despacho, el despacho de don Diego, que seguía siendo despacho sin adjudicación singular, el de don Juan Nepomuceno, el de Emma, el de todos. Como no tenía 40 duros ni de dónde le vinieran, renunciaría a su felicidad. No volvería a presentarse ante los queridos amigos italianos, ante los artistas sublimes, se sacrificaría en silencio, cualquier cosa menos volver allá con las manos vacías. En aquel momento entró don Juan Nepomuceno, se presentó en el despacho con un saquito de dinero entre las manos, saludó a Reyes con solemnidad y se puso a contar pesos fuertes sobre la mesa. Se trataba de la renta de la comunia, una cacería que entregaba limpios todos los años 4000 reales, mientras don Juan, sin hacer caso del inoportuno, iba haciendo pilas de pesos en correcta formación, hasta el punto de recordar al pobre diletante de todas las artes las ruinas de un templo griego. Reyes pensaba: en esas columnas argentinas debía formarla yo debía ser el administrador de los bienes de mi mujer. Una ola de dignidad retrospectiva le subió al rostro y le dio valor suficiente para decir: don Juan, necesito 1000 reales.